Bueno, buenos días. Aquí estamos con el tercer estudio de Primera Pedro y vamos a leer los primeros versículos. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Tenemos de así desde el comienzo. Pedro nos va a decir cuál es la obra del Trino Dios en la salvación. De entrada, Pablo va a presentar esta doctrina de la Trinidad, mostrando que en tres cláusulas separadas, actos del Trino Dios en la redención, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro está refiriéndose a la función que cada una de las personas de la Trinidad cumple en la redención. Ahora, va a decir que somos escogidos. De entrada va a hablar de la elección, de esa elección soberana y absoluta de Dios, pero lo va a presentar a la elección como una función del Padre. No va a poner la elección como un acto frío de un Dios que no se quiere conectar con su criatura, sino que lo va a poner en relación al Padre. Un Padre de amor, un Dios de misericordia, el Dios de toda gracia. Ese Dios es el que escoge para bendecir y favorecer con su gracia a las personas. Ese Dios es el que escoge. Y en Primera Tesalonicenses 1:4 dice: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Porque somos amados de Dios, Él nos escoge y ha querido hacernos partes de su familia. Y en Tito nos va a decir: conforme a la fe de los escogidos de Dios. La elección del creyente es de acuerdo a la presciencia. Hemos leído: elegido según la presciencia de Dios. Presciencia es conocimiento previo. Dios Padre conoce previamente todas las cosas. Vamos a entender entonces que la elección está relacionada con un conocimiento absoluto de Dios, una soberanía, una mente superior que está queriendo bendecir y salvar al hombre. Ahora, la elección de los creyentes, ¿cuándo se llevó a cabo? En Efesios 1:4 y 5 nos va a decir: porque según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo fue llevado a cabo la elección de los creyentes? Antes de que realmente existiera el mundo, antes que fuera creado el mundo, ni antes que hubiera un hombre en el mundo. Dios ya nos había elegido para que fuésemos de su pertenencia, para que fuésemos suyos. La elección es eterna. En Romanos 8:29 nos va a decir que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra presciencia, que es conocimiento anticipado, y predestinar van juntas, son destinado anticipadamente, conocimiento anticipado. Todas estas palabras que están relacionadas siempre a la elección para salvación son actos soberanos de Dios y llevados a cabo ¿cuándo? Antes de la creación del mundo. Ahora, ese Dios que elige según su conocimiento anticipado, ¿cuándo eligió entonces los creyentes? Antes de la creación del mundo, es eterna. Pero no solamente que eligió a los creyentes antes de la creación del mundo, sino que Cristo, el Redentor, fue elegido también antes de la creación del mundo. Dicen 1 Pedro, voy a leer desde el versículo 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Cristo fue elegido para ser nuestro Redentor antes de la fundación del mundo. Y nos va a decir en Hechos 2:23, dice, a este Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. O sea, este Jesús fue entregado no porque él no hubiese sabido que lo iban a matar. Él fue entregado voluntariamente, lo hizo. Dice, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Dios lo conocía anticipadamente, si Dios lo envió para ese propósito. O sea, Dios tenía todo en su plan soberano y en su mente ilimitada, que nos cuesta tanto comprender a nosotros. Todas las posibilidades, todas las decisiones posibles, Él conoce todas las razones y en su pensamiento ilimitado, Él pensó en nosotros, nos eligió y también pensó en un plan de redención antes de la fundación del mundo y preparó un cordero que derramara su vida para rescatarnos antes de la creación del mundo. Cuando Pérez Millo dice, antes de que Dios dijera, sea la luz, dijo, sea la cruz, nos llama la atención, pero realmente vemos que fue entregado antes fue preparado antes de la creación del mundo y fue entregado por nuestra redención de acuerdo al previo conocimiento de Dios. O sea, Pedro nos dice que Dios obra según su plan y propósito soberano que había destinado de antemano. Ahora, ese Dios Padre que elige nos va a decir que esta elección tiene un propósito y es en Cristo. En Juan 13:18 dice, yo sé a quién he elegido. Y en Juan 15:16 dijo Jesús, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esta elección se hace por Cristo y en Cristo, porque Cristo es uno con el Padre y Él está diciendo esta elección especial de Dios. En Efesios 1:4 ya lo leímos, y en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. La voluntad del Padre es que no pierda ninguno de los que Él me ha dado. Esa elección es personal. En Mateo 20:16 nos va a decir que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En Hechos 22, cuando Dios elige a Pablo para que sea un siervo suyo, dice Pablo, Dios te ha escogido con un propósito. Y o sea, Dios escoge con propósito. Dios tiene un propósito personal con cada persona que elige. Y según ese propósito de Dios, nos va a decir en Romanos 9:11, es para que el propósito de Dios se cumpla, ese propósito de Dios permanezca. Y en Efesios 1:11 dice, en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Entonces hay un propósito eterno de Dios, la voluntad de Dios es la que ha escogido a las personas, nos ha escogido antes de la fundación del mundo, es eterna, es soberana, porque no depende del que corre, sino de Dios, el que lo hace. Todos estos versículos ya los hemos leído en 1 Corintios 1:27, nos va a decir que no depende del que corre, sino del que Dios elige. Entonces,
tenemos que esta es independiente de los méritos. No había mérito en Jacob y Esaú porque Dios tenía un propósito. Dice que antes que ellos hicieran lo bueno o lo malo, ya Dios los había elegido así. O sea, Dios tiene un propósito soberano y Dios lo hace por gracia, porque la gracia de Dios es la que nos elige. Y esa lista de aquellas personas escogidas por Dios está en el cielo. Entonces, Dios elige según su plan y propósito soberano, de acuerdo a lo que Él había determinado de antemano. Siempre la elección es con un propósito, hemos sido elegidos para ser salvos, para ser hijos de Dios, para ser bendecidos, para ser adoptados de acuerdo a su propósito soberano. Nos va a decir, para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, para ser hechos hijos de Dios conforme a la imagen de Cristo, para que, dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Dios quiso ponerte en su familia, Dios quiso ponerme en su familia y para eso me escogió. Hay un propósito que seamos parecidos a Cristo, o sea que reflejemos la imagen de Cristo, nos va a decir en Romanos, para que seamos hechos conforme a su voluntad, y en Efesios nos va a decir para la gloria de su gracia. Porque esa gracia maravillosa con la que Dios quiso abrazarnos, Pedro nos ha dicho que esta carta es para que conozcamos esta verdadera gracia, y esta verdadera gracia de Dios comienza con la elección, esa elección soberana en la que no hay mérito humano, sino solamente un Dios de amor que quiere acoger bajo sus alas a hombres y para esto los ha escogido. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo santifica. La santificación del Espíritu Santo abarca todo lo que el Espíritu produce en la salvación. O sea, el Espíritu produce fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Produce también arrepentimiento. Dice que el Espíritu Santo produce ese deseo, nos convence de pecado y produce ese deseo de recibir a Cristo. El Espíritu Santo también hace la regeneración, o sea, transforma el corazón, produce el nuevo nacimiento. Dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Y en Romanos nos dice que fuimos adoptados para ser hijos suyos. Qué hermoso es saber que Dios nos ha elegido, pero esa elección se convierte en una realidad en la vida del creyente cuando el Espíritu Santo obra esa regeneración y la lleva a cabo, completando esta obra. O sea, hemos sido elegidos por el Padre y el Espíritu Santo produce en nuestro corazón esta regeneración. El hombre pecador no puede ser aceptable ante un Dios santo, a menos que Dios lo santifique por medio de su Espíritu. O sea, el hombre pecador no desea acercarse a Dios, sino es que Dios lo atrae a sí mismo a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo el Señor a Nicodemo que es como ese viento que empuja al hombre hacia Dios. Dice en Romanos 15:16 que los gentiles, que Pablo fue ministrando a los gentiles para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Estos paganos no podían ser agradables a Dios si el Espíritu Santo no los santificaba y no los acercaba a Dios. El Espíritu obra cuando presenta al hombre aceptable ante Dios.
Entonces el Espíritu Santo hace esta tarea de presentar aceptable al hombre hacia Dios, porque conocemos a hermanos amados de Dios vuestra elección, porque nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo que estos hermanos de Tesalónica sean transformados y dejen su idolatría y busquen a Dios de corazón y den esa conversión, esa media vuelta de los ídolos hacia Dios. Esta es la tarea que hace el Espíritu Santo. La obra santificadora del Espíritu es una actividad. Dice, según la palabra que habla de santificación del Espíritu, es una actividad o un proceso, no es una acción ya cumplida. En este proceso, mientras estamos en la vida, Dios lo va llevando a cabo a medida que estamos en esta vida terrenal. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, entonces, ¿qué significa santificar? Significa consagrar, apartar, separar para Dios. Entonces, esta es la tarea del Espíritu Santo, separar para Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice, debemos dar gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, que el Señor nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. 2 Tesalonicenses 2:13. Dios os ha escogido para santificación. Ahora, si no fuera por la obra del Espíritu Santo que empuja y que separa de la corrupción y del pecado, de la incredulidad y lleva a los hombres a Dios, no habría posibilidad de salvación. En 1 Corintios 6, 9 al 11 nos va a dar una lista horrible de aquellas cosas malas que hacían los corintios y va a decir, esto eran ustedes antes de que el Espíritu Santo los haya llevado hacia Dios. Esto eran ustedes antes de que sean santificados por la obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo saca del pecado de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. La santificación continúa como un proceso hasta que veamos al Señor cara a cara. Los creyentes son santificados por el Espíritu, o sea, apartados del pecado para Dios, con el fin de que puedan obedecer a Jesucristo. El Espíritu Santo nos capacita y nos da ese deseo de aprender de Dios, de conocer de Dios y nos nos inclina hacia el Señor Jesucristo para que podamos obedecerle. Esta es la tarea del Espíritu Santo. Y entonces después nos va a decir cuál es la obra de Cristo. Dice que fuimos elegidos para ser separados por el Espíritu Santo para Dios y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La fe salvadora produce obediencia. Entonces, esta obediencia nos dice en Efesios que fuimos salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, obediencia a la verdad equivale a ser salvos. O sea, rociados con la sangre de Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo Pedro cuando habla de esto? Está refiriéndose a lo que sucedió en Éxodo capítulo 24, cuando el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios. Dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió, haremos lo que el Señor ha dicho. Entonces, dice, tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este pacto fue sellado con esta sangre, porque ese pacto era un compromiso entre el pueblo y Dios. O sea, ser rociados con la sangre de Jesucristo me está hablando de esa sangre preciosa que limpia y que nos hace aceptos en Dios. Esta obra de Cristo dice que es
para nuestra redención. Esta sangre, el pacto es un compromiso vinculante a través de la sangre. Nos va a decir en Hebreos que todo era purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y este derramamiento de sangre es un compromiso vinculante a través de un sacrificio. Esto es el pacto. El pacto es un compromiso a través de un sacrificio. La sangre derramada era una demostración tangible que ambas partes habían hecho un compromiso. Ahora, el Espíritu Santo aquí en Pedro nos va a comparar este compromiso con el pacto de la fe salvadora en Cristo. Esto nos va a decir aquí en 1 Tesalonicenses 1:9 que la palabra actúa en los creyentes, y la palabra es la que nos convoca para que nosotros podamos ser obedientes al Señor. Entonces, dice que los que con un creyente confíen en el sacrificio de Cristo por ellos, no solo aceptan el beneficio de su muerte, sino también están sometidos a su señorío soberano. ¿Qué pasó? Los tesalonicenses se habían convertido para servir al Dios vivo, lo vimos recién. Cómo esa conversión y ese deseo de obedecer a la palabra era un deseo de someterse a la autoridad de Cristo. Cuando uno recibe a Cristo, no solo estás recibiendo una seguridad de que voy a ir al cielo en el futuro, sino que nos estamos voluntariamente poniendo bajo la autoridad de otro amo. Hemos salido de las tinieblas, de la oscuridad, de ese amo del pecado que nos manejaba, y voluntariamente queremos sujetarnos a ese amo que es nuestro Señor Salvador, ese amo que quiere lo mejor para nuestra vida y que nos va a indicar provechosamente qué es lo mejor para nuestra vida. Nos sujetamos a ese señorío soberano de Cristo cuando aceptamos la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor, cuando nos damos cuenta que ese Salvador nos abrió el camino al Padre, que ahora somos limpios gracias a esa sangre y nos acogemos a ese sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros. Ahora, esa sangre de Jesucristo nos va a decir en Mateo 26 que al darles la copa, el Señor le dice: esta es la sangre del nuevo pacto que ha sido derramada para remisión de sus pecados. El Señor les va a decir que esta es la sangre del nuevo pacto que ha sido derramada. El Señor ya va a dar indicios de que Él derrama su sangre para hacer un nuevo pacto, para relacionar al hombre con Dios, un pacto de gracia, un pacto de bendición, un pacto de redención. Y cada vez que nosotros participamos de la cena, estamos recordando este pacto de gracia. La fe en el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz activa la promesa de Dios para dar al creyente una expiación perfecta sobre el pecado. Cuando creemos en Cristo y nos acogemos bajo esa sangre, somos limpiados y somos perdonados, y se hace esa redención se hace completa, se hace realmente, somos sellados. Introduce al creyente en el pacto que incluye su promesa de obediencia al Señor. Ahora esa misma sangre por la que somos sellados y la que somos introducidos en Cristo a este nuevo pacto de gracia, esa misma sangre es la que nos limpia de todos nuestros pecados y nos va a limpiar de nuestro pecado de desobediencia si no le llegamos a obedecer, porque Él nos limpió todos nuestros pecados, los presentes y los futuros. Cuando dice que el que no le obedece a Él es porque no le ama, nos va a decir en 1 Juan, porque la obediencia a Cristo muestra que realmente le amamos. Pero si llegamos a pecar, nos va a decir en 1 Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, para terminar esta carta, para terminar este estudio, nos va a decir: gracia y paz sean multiplicadas. Esta salutación la usa Pablo en varias de sus cartas, pero Pedro le va a agregar un ingrediente. Él va a desear esa gracia de Dios y su paz, pero con una magnitud superior, sean multiplicadas, o sea, en la máxima cantidad. La gracia
de Dios, es ese regalo maravilloso de Dios, ese regalo que compone todo esto que hemos estudiado en esta mañana. Ser elegidos por el Padre, un Padre de amor que decidió abrazarte con su elección y colocarte en su familia. Esa obra del Espíritu Santo que nos ha empujado para que deseemos a Dios. Y esa obra del Señor Jesucristo que derramó su sangre en la cruz para limpiar y perdonarnos y para sellar este pacto con Dios. Todo eso es gracia. No lo merecíamos. No había un mérito en nosotros. Dios nos amó y eso es maravilloso. La elección nos debe llevar a humillarnos a un Dios maravilloso que haya querido hacernos parte de ese privilegio de la gracia. Por eso Pedro le está deseando lo mejor que Dios puede darles. Es esa bendición y esa bienaventuranza y esa gracia que va en aumento y que siga disfrutando en mayor dimensión de esa gracia con la que Dios los ha cubierto. Pedro anhela que los destinatarios de su carta experimenten todas las ricas y variadas bendiciones por ser los elegidos de Dios. Gracias, Señor, por habernos elegido. Nos postramos ante ti y te adoramos en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.